Bueno, y por último, porque ya me queda poquito tiempo. Esa es la consultora Jacob. Hay otra consultora que se llama Pulso, que es una consultora nacional, por supuesto, que hizo en el último tiempo muchos trabajos de medición, particularmente para el PRO, para el partido de Mauricio Macri. El PRO le encargaba encuestas y a partir de ahí se hizo conocida, y en este caso, esta consultora lo que le pregunta a quienes le hizo las mediciones, le pregunta: si hoy fueran las elecciones legislativas de diputados y senadores nacionales, ¿a qué espacio votaría usted? Recordemos que el año que viene es la elección de medio término, que se llama la elección de renovación legislativa, porque no se eligen para cargos ejecutivos, sino solamente para renovar los ámbitos legislativos. Y entonces la pregunta que le hace esta consultora Pulso dice: si hoy, pongamos el domingo que viene, fueran las elecciones nacionales, las elecciones legislativas, ¿a qué espacio votaría? Ahí ya no le habla de candidatos individuales, sino que habla de espacios políticos, y escuchen qué resultado es el que arroja. La Libertad Avanza está primera con el 34,8%, vale decir que a quienes le preguntaron, casi un 35% dijo: yo voto los candidatos de la Libertad Avanza. Che, ¿quiénes son? No sé, dice el tipo. Mientras sea candidato o candidata de la Libertad Avanza, yo lo voto. En primer lugar, la Libertad Avanza, 35%. En segundo lugar aparece el kirchnerismo, con el 17%, o sea, la mitad, justo la mitad de lo que votarían a la Libertad Avanza. El 17% dice: yo como espacio en la elección legislativa el año que viene voto al kirchnerismo. Luego aparece el peronismo federal, que es el peronismo no kirchnerista. Ahí está Juan Carlos Romero, por ejemplo, Ramón Puerta, aparece Pichetto, bueno, esa dirigencia peronista que nunca estuvo con o al menos algunos nunca estuvieron con el peronismo, pero el peronismo federal recoge el 8,5% como espacio de intención de voto. Le sigue el PRO con el 6,8%, luego aparece la izquierda con el 5,7%, y esto sí que es absolutamente contundente, no llamativo, porque ya hace rato, al menos para mí hace rato que ya no me llama la atención, pero sí es un dato contundente, porque el que aparece en el último lugar como espacio al que la votaría la gente, ¿sabe quién es? La Unión Cívica Radical. Según esta encuesta de la consultora Pulso sobre las elecciones legislativas del año que viene, en el último lugar aparece la Unión Cívica Radical apenas con un 4% de intención de voto. Por eso digo, no sorprende, al menos a mí no me sorprende. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar el derrotero político de la Unión Cívica Radical en los últimos tiempos, y ha venido de error en error. Vos hablas con algunos dirigentes radicales y te dice: lo peor que nosotros pudimos hacer es aliarnos con el PRO. Cuando hicieron, ¿se acuerdan, no? Que empezaron a formar Juntos por el Cambio, la famosa convención de Gualeguaychú, donde el radicalismo, la convención votó a favor de hacer una alianza con el PRO,
Y bueno, y hay dirigentes radicales que dicen, ahí comenzó nuestra debacle y nosotros nunca tendríamos que haber hecho una alianza con el PRO. Y fíjense que muchos de los dirigentes que planteaban eso en el radicalismo tuvieron razón, porque yo recuerdo en aquel tiempo, hablando con dirigentes radicales, nos decían, nosotros no podemos aliarnos con el PRO porque vamos a ser convidados de piedra. Lo único que le vamos a sumar nosotros va a ser territorialidad, porque el radicalismo está en todo el país, el PRO solamente estaba en ese momento en la capital federal, y los radicales decían, le vamos a dar voto, pero si llega al gobierno Mauricio Macri, que ya se sabía que iba a ser el candidato presidencial de ese espacio, cuando llegue al gobierno se va a sentar ahí y se va a olvidar de nosotros. Y miren la razón que tuvieron. Porque los radicales en verdad fueron convidados de piedra. A partir de ahí es como que el radicalismo empezó a caminar hacia atrás, fue retrocediendo. Y llega a esta instancia en que le preguntan, ¿a qué espacio votaría usted para la elección de renovación legislativa? Y en el último lugar aparece la Unión Cívica Radical con un magro, con un famélico, con un raquítico 4%. Qué bárbaro. Miren si los dirigentes tendrán, los dirigentes políticos, en este caso del radicalismo, tendrán para hacer mea culpa. Miren ustedes si tendrán para hacer mea culpa. Así que bueno, estas dos encuestitas me parecían muy importantes, o interesantes, no importantes, para cerrar esta semana acá con nosotros en 7 PM. Porque estamos en medio de lo que hablaba al comienzo, esta situación tan terrible de ver cómo se están tirando con los muertos de hambre entre el kirchnerismo y ahora la Libertad Avanza. Hay una situación social muy endeble, muy compleja. La gente está sufriendo mucho, en verdad. Y sin embargo, hay un importante sector de la sociedad que por eso dice que es la palabra que más te identifica hoy. Esperanza, dice la gente. Hay una encuesta que dice que el 57% cree, más del 57%, que lo peor ya pasó del ajuste. Y ahora vendrán tiempos nuevos. Miren ustedes qué interesante para ese análisis. Y terminé con otra encuesta que dice, che, si la elección fuera el domingo, vos tenés que ir a elegir el domingo la elección de renovación legislativa. ¿A quién votarías para senador y diputado nacional? Y de manera muy pero muy concreta, más del 34% dice yo votaría a los candidatos de la Libertad Avanza. El 17% dice a quien aparece en segundo lugar, que es el kirchnerismo, a los candidatos del kirchnerismo. Recordemos que en Salta, nosotros este año que viene vamos a elegir 3 senadores nacionales y 4 diputados nacionales. Si la dirigencia política seguía por lo que dice esta encuesta, ¿sabe la pechadera, hablando en términos políticos, porque siempre se habló de la pechadera para ocupar los lugares en las boletas electorales que va a haber en la Libertad Avanza? Acá en Salta estoy hablando. Porque acá en Salta, de la Libertad Avanza, ¿cuántos eran los que se identificaban con Milei? Y el primero fue Olmedo. ¿Se acuerdan, no? Cuando nadie hablaba de Milei, Olmedo lo traía acá, lo llevaba a comer ahí al Alejandro I, qué sé yo. Y era prácticamente el único. Después se sumaron otros dirigentes de la Libertad Avanza, que en ese momento no estaban en la Libertad Avanza, sino en Ahora Patria, el partido de Olmedo, y para de contar. Buena parte de esos que estaban en Ahora Patria, junto con Olmedo,
en este momento ya son legisladores nacionales, diputados nacionales. Pero ahora hay que elegir los candidatos a senadores nacionales y los candidatos a diputados nacionales. Los saquemos a los que ya están ahora. Y entonces, ¿quiénes van a ser los que van a ocupar esos cargos? ¿Será Olmedo candidato a senador nacional por Milei? Recordemos que hasta hace poco Olmedo tuvo, un percance bastante, políticamente hablando, un percance bastante serio porque era el presidente del Parla Sur y lo corrieron, lo echaron. Lo corrieron mal de la presidencia del Parla Sur. Pero la conspiración no la hicieron los legisladores, los parlamentarios de otros países, sino de la propia Libertad Avanza, que lo corrieron. Entonces la pregunta es, ¿será Olmedo el primer candidato a senador nacional que llevará Milei en Salta? ¿O Milei dirá, no, vos seguí en el Parla Sur? Porque a Milei lo sacaron de la presidencia, pero no lo echaron de ese parlamento. Lo más importante de esto, y con esto cierro, es que ¿sabe quién va a decidir sobre todo lo que tengan que ver con las candidaturas de la Libertad Avanza, desde el cargo de senador nacional, diputado nacional, senadores provinciales, diputados provinciales y concejales de cada uno de los municipios? ¿Sabe quién va a decidir? Karina Milei, porque es la hermana del presidente la que está abocada a la construcción de lo que es la Libertad Avanza en todo el país. Todos saben la influencia que tiene sobre Milei, sobre su hermano. ¿Por qué? Porque Javier Milei dice, no, a mí déjame la economía, yo de política no me gusta, es un quilombo, hacete cargo vos. ¿Sabe cómo va a ser la pechadera? Alentado por estos números, porque el que sea candidato, por ejemplo, a senador nacional o senadora nacional, y ya tiene asegurada una banca por 6 años. ¿Sabe lo que va a ser eso, no? Tendremos para charlar, si Dios quiere, muchísimo sobre el tema. Siguiendo lo que esta encuesta anticipa. Y después vienen los cargos de diputados nacionales. En la provincia ya vienen los cargos a senadores provinciales. Algunos departamentos eligen senador provincial. Todos los departamentos, los 23, eligen diputados provinciales. Y la mayoría de los consejos deliberantes de la provincia, de los municipios, van a elegir algunos la totalidad. Salta Capital va a elegir la mitad, de 21 elegirá 11. Pero todos van a querer salir con la estampita de Milei, así como en la procesión. Van a querer ir con la estampita de Milei porque si estos números se mantienen, y vos llevás la estampita de Milei, te asegura una banca. Por eso digo que la pechadera va a ser infernal. Queríamos terminar la semana haciendo esta lectura política, este análisis político, de lo que va a ser el escenario electoral del año que viene, que aunque estemos inmersos en una tremenda crisis, pero como decimos siempre, la política no se toma respiro. La política siempre es la política y siempre está presente.